Arrancamos una nueva semana, la última de marzo, arranca abril en plena cuarentena, obviamente agazapados. Como decía el presidente de la República, esperando lo mejor para estos días. ¿Qué tal, Amalia? Bienvenida. Roberto, muy buenas tardes para vos y para todos nuestros televidentes. Rápidamente nos vamos hasta la Secretaría de Emergencia Nacional. Trabaja en vivo Mariano López. Mariano, contigo. Hola, Amalia, ¿qué tal? El saludo a vos, a Roberto y a todos los televidentes. Mucha atención con esta cifra que vamos a compartir hasta las 11 de la mañana de hoy. 685.125 personas se han registrado a la base de datos de la Secretaría de Emergencia Nacional. Está hablando el ministro Joaquín Roa explicando un poco lo que respecta al registro de posibles beneficiarios de esta ayuda estatal. De manera continua, información desde diferentes distritos, tanto de Central como de otras partes de nuestro país. Quiero mostrarles el circuito que va a seguir la información que nosotros recibimos. Primero, la recolección de datos. Estos datos provienen de las mesas multisectoriales instaladas en los municipios, de la página registro.sem.gov y de las líneas de Copaco, los 0800 que fueron habilitados. Estos van a ser transmitidos, es decir, desde la base de datos de la CEN para el proceso de filtración por más de 20 plataformas con que cuenta el Gobierno Nacional. El Ministerio de Hacienda va a ser el primero en recibir la Dirección de Pensiones No Contributivas, en donde ahí hay aproximadamente 20 plataformas por las cuales se va a filtrar. Posterior, vuelve a la Secretaría, va a ir al Banco Central del Paraguay. Posterior, va a ir a las plataformas de las compañías telefónicas, en donde nuevamente se va a hacer un macheo. A posteriori, va a ser remitida la información al BNF y vamos a estar llegando a los beneficiarios. ¿Tenés otra transparencia? El de la paginita para mostrarle a ellos. ¿Está corregido? Ok, abrí un poco una página. Vamos a mostrarle los arreglos que hemos hecho. También atrás, dale atrás. En el formulario de inscripción, en este momento estamos en tiempo real. Esto hoy se convierte casi en una declaración jurada. Hemos tenido muchos casos en donde nos han intentado meter o inscribir dentro de la página a personas fallecidas, personas malintencionadas, que están buscando la manera de dar un golpe ante esta situación. Conversé esta mañana con el ministro Acevedo del Interior, quien ha dispuesto que personal de delitos informáticos y delitos financieros estén sentados con nosotros acá en este centro de operaciones a efectos de ir asesorándonos la mejor manera de ponerlos seguros a esta avalancha de lista que estamos recibiendo. Las plataformas van a recibir a todos aquellos inscriptos, pero eso no significa que los inscriptos sean ya beneficiarios. Les vuelvo a decir, van a pasar por un proceso importante de tamización a efectos de que podamos nosotros llegar finalmente a los verdaderos beneficiarios. He mantenido ahora conferencia telefónica con los 3 gobernadores del Chaco, de Boquerón, presidente Ayes y Alto Paraguay. Ellos han optado por la entrega de kits de alimentos en la zona del Chaco. Hemos analizado la pertinencia o no del envío de los giros y ellos mismos, los mismos gobernadores, han expresado su preocupación por no contar no solamente con negocios en donde se pueda canjear el subsidio estatal, sino muchos otros problemas hasta incluso de distancia y geográficos. Sabemos de que en estos 3 departamentos del Chaco todavía no hay casos reportados, por lo tanto son departamentos que tenemos que cuidar. Entonces vamos a tomar todas las precauciones necesarias para que aquellos vehículos que estén transportando los kits de alimentos hacia el Chaco cuenten con la inmunización correspondiente, asistidos desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El personal de la Secretaría ha sido entrenado para entrar en contacto con las personas
Los gobernadores e intendentes van a tener que adecuarse a un protocolo de muchísima seguridad, cumpliendo principalmente con lo básico, la no aglomeración de personas. Por lo tanto, el personal de la Secretaría de Emergencias tiene condiciones de cortar la distribución o tomar aquellas medidas sanitarias que más convengan no solamente al personal de la Secretaría, sino que también a la población. Eso lo tenemos muy claro y vamos a afinar y vamos a tomar todos los recaudos pertinentes para que no nos convirtamos en expansores o vehículos de transmisión del virus. Quedo abierto a las preguntas que ustedes consideren. Ministro, lo que respecta al registro de personas que lo hacen, por ejemplo, desde un dispositivo que no le pertenece, otra línea telefónica, una señora que su hija le registra de su aparato celular, en esa situación, ¿cómo se va a manejar, ministro? Bueno, estamos viendo el mecanismo legal de que haya una autorización o el hijo o la hija tenga que adquirir un chip y usa el mismo aparato, se saca un chip, se inserta el nuevo chip con el nombre de la persona y ahí eso va a facilitar y va a transparentar el proceso. Acuérdense que nosotros vamos a hacer pública la lista. Acá no hay información secreta. Ayer en este mismo recinto mantuve reunión con el ministro René Fernández, una persona de muchísima experiencia en este campo, en donde yo ya le decía de que el interés de esta Secretaría de Estado en todo momento fue publicar la lista, ¿verdad? Entonces esperemos que con los mecanismos que estemos o vayamos a implementar podamos subsanar este tipo de cosas. Me hablaban esta mañana, mantuvimos conferencia telefónica con empresas que se encargan de remitir dinero vía electrónica y ellos me estaban contando los tipos, cantidad y calidad de fraude que hay, ¿verdad? Yo no me puedo exponer a eso en primer lugar, no puedo exponerle a los beneficiarios a que alguien con su número de cédula o lo que fuera trate de hacerse con este subsidio. Hasta incluso me hablaban los técnicos de las telefonías que esta tarde ya van a estar también con nosotros acá, de la importancia de la prueba de vida. Les decía que hemos recibido también fallecidos dentro de las listas que hemos remitido en cantidad. Rafael, ¿cuánto remitimos a Hacienda? 550.000 nombres. Y ayer nos decían los técnicos de Hacienda de que eso contenía muchísima basura y muchísimos intentos hasta inclusive de insertar padrones completos. Entonces, delitos informáticos de la policía va a estar con nosotros para rastrear eso y llegar hasta la persona que quiso avivarse. Eso es importante y yo lo estoy anunciando hoy a manera de primicia, ¿verdad? Vamos a estar trabajando muy de cerca con personal especialista en el tema. Nosotros somos especialistas y hemos contratado técnicos que se están encargando que el flujo de la información fluya de manera ininterrumpida. Hemos tenido inconvenientes al inicio, pero no había servidor ni plataforma que aguante la avalancha de inscripciones que teníamos en determinado momento. ¿Cuándo van a estar pagando a las personas del interior del país, ministro? Esperamos hacer mañana una primera tanda de transferencias al Departamento Central y en la medida en que tanto las mesas municipales y pasen por este proceso que les había dicho de control, nosotros vamos a estar realizando las transferencias. Esas mesas, ministro, y a propósito de lo que se pretende ya mañana hacer la transferencia, ¿están ya en condiciones? ¿Ya hay algunos nombres oficiales? ¿Ya se hizo el cruzamiento de datos por todas estas instituciones como para que mañana sea efectiva la transferencia ya? En este momento estamos en pleno proceso de enviar información, de validar información. En este momento está solamente el ingeniero Palau, pero él tiene gente que está trabajando en diferentes puntos con el Ministerio de Hacienda y otras plataformas procesando toda la información. Esto hay que decantar, hay que limpiar, que es un término que usan los técnicos, de toda la basura que ha sido enviada, como les decía. Y una vez terminado eso, nosotros iniciamos mañana. Espero poder tener todo listo, aunque sea una primera partida para iniciar este proceso de transferencia. Ministro, más o menos usted tiene un estimativo de cuánto sería esta primera tanda, la cantidad promedio de cuánto estaría mañana ya a partir, o todavía no tiene eso? No, es imposible, ¿verdad? Porque este proceso es continuo, es activo, es cambiante.
Entonces, mañana, en la medida en que tengamos los resultados, nosotros vamos a ir haciendo las transferencias hasta incluso de manera simultánea. Y el BNF y las operadoras nos dicen que no existe límite para enviar la información. Es decir, con un botón es posible alcanzar a gran cantidad de beneficiarios. Ahora, esto se va a dar ya de manera continua, escalonada, y la gente va a ir recibiendo. Esta mañana me enviaban un tuit del presidente Bukele, que había tenido innumerables problemas también con un proceso similar a este. Y como he dicho en un medio colega de ustedes, estamos montando un mini programa Tecoponá en 2 semanas. Decía un colega de ustedes, no quiero estar en el zapato de Joaquín Roa, y yo no sé qué hago en mi zapato también ahora. Pero no voy a ceder 1 milímetro hasta que esto funcione de manera transparente, sincronizada, y que podamos llegar a las familias que realmente necesitan. Ya en este caso, cuando se haga la primera acreditación mañana, ¿ustedes también se comprometen que a la par de la acreditación y las transferencias monetarias van a hacer la publicación de esa primera nómina, o eso va a ser después de...? No, en la medida en que nosotros hagamos las transferencias, se confirmen las transferencias, y eso nosotros vamos a estar publicando. Lo que yo quiero, y tengo la orden del presidente, es de que esto sea lo más transparente posible. Y no me voy a apartar 1 milímetro de la directriz del presidente de la República. En lo que respecta justamente al proceso de verificación, usted habló también de que hay varias instituciones involucradas dentro del seguimiento y del cruzamiento de datos. ¿Podría repetir nuevamente cuáles son las instituciones, especialmente aquellas que van a encargarse del control de personas fallecidas, padrones electorales o situaciones irregulares? Pues? Justamente, haciendo un poco, respondiendo a tu pregunta, anoche terminé de conversar con el Ministerio de Justicia. Entonces también esta lista va a ser tamizada con aquellas personas privadas de libertad, quienes tampoco van a acceder a este beneficio. Por lo tanto, les vuelvo a decir, subime más, él pide información sobre cuáles van a ser los filtros. El Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección de Pensiones No Contributivas, donde está concentrada la mayor cantidad de datos almacenados, que nos va a permitir un cruzamiento importante. El Banco Central del Paraguay, las telefónicas, y como es Nobel, es la primicia que le estoy diciendo, las personas privadas de libertad, también dentro de este proceso vamos a insertar todas las plataformas que tengamos a mano para que el proceso sea lo más transparente posible. Albañiles, electricistas, gomeros, dicen que también se ven afectados y golpeados por la crisis que trae consigo la pandemia. Esa gente, perdón que insista, ministro, ya se habló mucho, ¿cierto? Pero como que a algunos no les queda claro todavía quiénes los que son beneficiados de este programa y qué pasa con esa gente que trabajaba por cuenta propia, que hoy no puede trabajar, a ellos quién los va a asistir, porque muchos de ellos tienen RUC, por ejemplo, y eso ya te impide acceder al programa Ñangarecó. Espero que todas estas personas que nombraste, gomeros, chiperos, pójanos en Sabendejá, todo esto, estén dentro de estas 685.125 inscripciones. Es lo que nosotros esperamos. Aquellos que tienen un RUC inactivo por los últimos 6 meses, ¿es correcto, Rafa? También van a entrar en este proceso, ¿verdad? Y aquellos trabajadores cesados o que estén en empresas en donde no van a cobrar salario, eso va a ser tamizado también por el Ministerio del Trabajo, y eso va a venir a esta Secretaría de Estado y van a poder ser beneficiarios del programa Ñangarecó. No perdamos de vista de que a Ñangarecó le sigue un siguiente programa, ¿sí?, que tiene creo que 1.5 millones de personas beneficiarias, que se está trabajando en eso a través de la ley de emergencias. Respecto a la gente que se quiere avivar, ministro, los letrados que nos faltan generalmente, ¿cómo yo puedo plantear la situación de que quedé sin trabajo a finales de marzo por culpa de la pandemia? Me echaron de mi trabajo. ¿Cómo ustedes van a corroborar eso y cómo se garantiza que el dinero llegue a esa persona que realmente necesita y que terminó afectada por la situación? Bueno, los mecanismos, como les decía al principio, los mecanismos son muchísimos, ¿verdad? Hasta inclusive les hablaba de prueba de vida, Entonces, nosotros vamos a ceñirnos a todos los mecanismos de los especialistas en fraude, de este último eslabón, que son las empresas que van a estar haciendo los giros. Ellos también se van a asegurar de que ningún avivado corte la cédula, ponga su foto, como les digo,
nosotros estamos abriendo, pero todo el universo de seguridad en materia de fraude para reducir los riesgos de que esto no ocurra. Espero que no ocurra, porque sería total y absolutamente deleznable. Hoy en la videoconferencia hablaba una persona de una compañía diciendo de que existen incluso personas que tienen fotocopias de cédulas por más en cantidades de 100 o 200 y que tienen luego todo un mecanismo de tener billeteras habilitadas, por ejemplo, para recibir giros, ¿verdad? Y seguramente a través del mecanismo de extorsión, de estafa, no sé, pero tenemos que cuidarnos de que estos pillos no traten de boicotear este proceso, o sea, no traten de robar. ¿Qué van a hacer si...? Prueba de vida es que me envíes a lo mejor un video tuyo moviéndote a través de tu telefonía, a través de tu móvil. A lo mejor el último punto en donde vas a retirar o vas a comprar tu comida o vas a retirar el vuelto, el almacenero te va a tener que sacar una foto con el propio dispositivo puesto por una de las compañías y va a tener que enviar, y eso se va a adjuntar a eso. CEPRELAT está mirando también este proceso y, como les digo, vamos a recibir la asistencia técnica de delitos económicos e informáticos. Ministro, ¿qué van a hacer si la lista supera estas 685 personas? No, 330.000 personas programa Ñangareco, y a posteriori van a entrar seguramente en el segundo programa que está habilitando la ley de emergencia recién aprobada. En este caso, ministro, también hay mucha gente que cuestionaba que, a diferencia de Tecoporán, por ejemplo, este proceso de transferencia monetaria no incluye la emisión de plásticos, tarjetas de débito, o se vio alguna alternativa, están planeando o no. Hemos discutido la emisión de plástico, pero eso va a llevar tiempo. Lo que el gobierno quiere es llegar en la inmediatez del caso a todas aquellas familias, cabezas de familias afectadas por todo lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Yo me dirijo a ellos porque de ahí me viene la pregunta. Entonces, se estudió en un principio la emisión de cartones, pero eso iba a llevar tiempo y dinero. Aquel gestor, el buen vecino, entre comillas, del barrio, que le dice a una señora, a un señor, yo te voy a registrar, yo te voy a anotar, pero a cambio me vas a dejar un 100.000 o la mitad o un poquitito de plata. En esos casos, ministro, ¿qué se podrá hacer para cuidarle un poco a la gente justamente que está en situación de vulnerabilidad? Mire, es un tema que justamente conversamos hoy en la videoconferencia, ¿verdad? Y es un poco la honestidad, es un poco el sentido humanitario de aquel truán o rufián. De hecho, no le podemos pedir un sentido humanitario a este tipo de gente, pero apelamos a eso, ¿verdad? Apelamos a que la gente sea condescendiente, entienda, porque inclusive esta mañana en esta videoconferencia los especialistas de las EMPES nos decían que incluso el familiar está listo y dispuesto a lo mejor para sacarle el dinero a su pobre abuelo que va a ser beneficiado de este programa. Existe un mecanismo, ¿verdad? Es el PIN que va a tener el abuelo, pero si el abuelo no puede moverse, va a tener que valerse por alguien, y ese alguien en esa cadena, ahí es donde se nos pierde a nosotros el qué va a pasar. Pero sabemos de que puede existir, entonces es algo completamente humanitario, es algo de seriedad, de responsabilidad, y hasta quisiera decir de cariño y de querer protegerle a aquella persona que, pobrecita, no va a poder valerse o no va a tener cómo manipular su teléfono celular. Entonces también eso forma parte de todo el riesgo que estamos corriendo con esto. También hay un cuestionamiento que hacían y que seguramente ayer también le mencionaron sobre la página web de la Secretaría, que colapsó debido a la cantidad de registros e ingresos en un mismo momento. ¿En este proceso se inmiscuyó de alguna manera el MITIC para brindarles asesoría, asistencia, soporte técnico e informático? Porque muchos cuestionan que en esta clase de situaciones el MITIC tiene una preponderancia muy importante en cuanto al soporte que le brindan las instituciones públicas. Estuvo acompañándonos incluso el viceministro Martín en todos los trabajos que hemos hecho aquí. Hay técnicos de presidencia quienes están trabajando en este momento, y sí tuvimos inconvenientes porque no hay servidor que aguante el malón de inscriptos que tuvimos en un determinado momento, y yo creo que es un poco porque la gente en su momento no entendió que la plataforma no va a identificar orden de llegada, orden de estatura, no, la plataforma está y aliento a la gente que se siga inscribiendo. Atendé lo que te digo,
aliento a la gente que se siga inscribiendo. Y en este momento tenemos una interacción de 4.631 internautas que están trabajando con la página web. Y el coeficiente de error es mínimo, o sea, todo está funcionando, ¿verdad? Entonces, estas plataformas van a recibir la inscripción de todos, de todos. Ahí es donde también dije, haciendo mención a lo que ustedes dicen, anigena Betty Indem ese 5.000 tono inscribí, porque después viene, si sos beneficiario, remetache tanto, puede ser, ¿verdad? Entonces, hasta te 10.000 a ver, sos beneficiario, ya ganá 250.000 semanas. Entonces, todo eso está, ¿verdad? Todo eso está. Y la plataforma recibió una carga impresionante, seguramente también sobre el entendimiento de la gente. Ya que ni escribía, ni ya putata colabe. Ya putano colabe, ya digamos, ahí va, no es así, no es así. Y me tomé el trabajo de explicar eso y vuelvo a reiterar. Una vez que se dé, ministro, la transferencia de este dinero, el giro, uno recibe el mensaje en su celular, te acreditaron 500.000 guaraníes. Yo tengo que ir con el beneficiario tiene que ir con su celular a un supermercado, a una farmacia, paga desde su celular. Eso en la práctica, ¿cómo lo va a hacer la gente, ministro? Va a tener en su celular el fondo, él va a poder comprar algo y va a poder pedir el vuelto. Va a poder pedir el vuelto. Entonces, ese es el mecanismo que tenemos a disposición ahora. No retirar los 500.000. El 99,9% que accede a este tipo de programas, me decían hoy los técnicos que van a optar seguramente por tratar de retirar eso, y ahí van a tropezar con un problema, ¿verdad? De que el dealer local que va a tener que hacer la transacción financiera quizás no tenga todo el monto, pero también hablábamos de que las familias son lo suficientemente responsables para ir gastando de manera adecuada este subsidio que va a recibir por parte del Estado. Entonces, esperemos que eso no ocurra. Esperemos que la gente realmente adquiera lo que necesita y estire esto como chicle, como se dice normalmente en nuestros presupuestos, porque me incluyo, ¿verdad? Entonces, esperamos a que la gente pueda hacer eso. Las familias tienen que administrar esto de manera eficaz, a efectos de que puedan alcanzar el próximo fin de mes, atendiendo a que también los servicios han sido suspendidos, los cobros, ¿verdad? En este caso son solamente 3 de las 4 operadoras que funcionan aquí en Paraguay las que tienen el servicio, porque hay una que creo que está exenta de lo que es la transferencia, que creo que es justamente la estatal Vox. No sé si tiene ya habilitado el servicio de transferencias de dinero para giros, porque hasta ahora las otras 3 telefonías eran las que tenían habilitada esa opción. Bueno, yo no quisiera arriesgar una respuesta ahí porque, te digo, no es mi campo, ¿verdad? Yo hablé con ellos esta mañana, me parecieron excelentes técnicos, me cambiaron una cantidad de visión que yo tenía sobre esto, entonces no quisiera todavía poder responder, no puedo responderte eso ahora, yo quiero que me disculpen. Ministro, hablando una vez más de lo que la gente está haciendo respecto al registro, se puede suponer que en el famoso, estamos probando el tanteo libre, se anota mamá, se anota papá, anotamos al hijo mayor, a la hija mayor. ¿Eso, ministro, se va a cruzar también el dato? ¿Cómo hacemos para evitar hacerle perder el tiempo un poco al sistema? Hemos pedido a los gobiernos municipales que nos completen es una grilla de casi 19 preguntas y dentro de ellas está contenida tus lazos familiares, ¿verdad? Supongamos que desde la municipalidad X nos enviaron sin ese campo. En este proceso de cruzamiento hay 2 programas que identifican conexiones y lazos familiares. Uno de ellos es Tecopona y otro es adultos mayores, creo que. Entonces, este nombre, al ser tamizado, también va a ser conectado a esto y ahí vamos a poder ver con mucha claridad si son 3 miembros de la familia o 4 que se inscribieron. Entonces, eso va a ser automáticamente desechado y vamos a dejar un solo miembro de la familia. Ahí te planteo, ministro, algo más puntual. Sí. En una casa de familia está la abuela que está percibiendo el subsidio de adultos mayores del gobierno, pero el padre de familia no está pudiendo trabajar, quedó sin trabajo. ¿Qué pasa? Porque dentro de la familia hay una que está percibiendo el subsidio estatal, sin embargo, la cabeza familiar, el padre en este caso como ejemplo, no está accediendo a ningún salario, a ningún pago, nada. En la medida en que esos casos se presenten, yo espero poder estudiarlos hasta incluso
no te digo personalmente, pero tenemos el contacto con el nivel departamental, el nivel municipal, y yo estimo que vamos a poder estudiar caso por caso, es decir, llamarle al intendente o llamarle a alguna persona integrante de la mesa de protección social que se instaló en el municipio y decirle cómo es este caso, qué es lo que pasa acá. Tengo que repetirles también de que estamos montando un proyecto Tecoponá, multiplicado por creo que es el doble de Tecoponá, un poquitito más que el doble en 2 semanas. Entonces sí, evidentemente vamos a tener casos. Tengo que ser honesto, ¿verdad? Pero espero poder llegar a la gran cantidad de familias de beneficiarios que sí necesitan. Eso es lo que quiere el presidente de la República. Ayer estuvimos aquí hasta las 11 de la noche, el sábado también. O sea, estamos sin parar hasta que lleguemos a mañana, que es un día ansiado y esperado por mucha gente en Central y por nosotros también, que podamos llegar a la gente por este mecanismo que hemos adoptado. 4.959 internautas, o sea, esto no para. De noche, los técnicos me instalaron en mi teléfono justamente este programa, y anoche a la 1 de la mañana eran 1.542 internautas trabajando sobre nuestra página web. Y en el caso, por ejemplo, recién tuvimos la situación de algunas personas que se acercaron acá, que reclamaban, y todos los días seguramente ustedes reciben situaciones similares. En esos casos, ¿qué se le puede responder a la gente que pide específicamente kits alimentarios? O sea, ¿hay algún plan para más adelante? ¿Que se tiene que resignar y registrarse directamente? O sea, ¿cuál es la respuesta concreta? Mire, la Pastoral Social Arquidiocesana está trabajando justamente en eso, en contener a través de comedores y a través de las capillas, justamente a la gente que están pidiendo eso, ¿verdad? Bajo normas estrictas, lógicamente, de bioseguridad. Esta gente que se presenta aquí en la puerta de la Secretaría, a lo mejor no escuchó el exhorto que yo hice en algún momento. El no venir a la Secretaría de Emergencia, aquí no hay nada, aquí no hay inscripción, aquí no hay un kit de víveres. Por lo tanto, nadie tiene que venir. Nosotros tenemos que quedarnos en nuestras casas. Ya pues están a la mitad ñandero, Gabe. A veces Secretaría de Emergencia Nacional, pero donde hay por imbaebe. Entonces, sí tengo 2 personas o 3 personas por día a quienes les explicamos la situación y bueno, retornan a sus hogares, ¿verdad? Les pedimos que se inscriban con todas estas plataformas en la pastoral. O sea, hay mecanismos de inscripción también para Asunción. Ministro, seguimos hablando de lo mismo y quiero insistir, ya que seguimos en vivo, ministro. Sí. Última pregunta me dice, y quiero aprovecharla. Yendo a una cuestión de concepto, por así decirlo, del programa Ñangareco, que según nos explicaba usted de origen, esto tiene que ver con asistir a esa persona que quedó sin trabajo con el ingreso de la pandemia del coronavirus al país. ¿Qué pasa con esa gente, y perdón que lo diga así, que nunca trabajó? Esa gente que tenía algún que otro trabajo informal, alguna que otra changa y pretende acogerse a este beneficio, ministro. ¿Esa gente también puede postularse, también puede ser beneficiada o cómo queda? Te puedo decir incluso de que tu hijo y mi hijo, si es que tenés, también están corriendo el riesgo de recibir. Está el BCP, que justamente va a medir cuál es la capacidad, si tenés cuenta corriente, no tenés cuenta corriente. Hay un montón de filtros. La mesa de protección social es lo que me va a dar a mí también una meridiana tranquilidad sobre aquel que nunca trabajó y está tratando de entrar también en el programa. En la mesa se van a discutir porque está el país, está el comisario, y ahí sale el famoso tema, no, pero peor no va a apoyo en Aitua, albañil, trabajo. O sea, hay un montón de variables y combinaciones con las cuales nos vamos a encontrar que seguramente con esta primera fase vamos a ir, como se dice vulgarmente, pillando y entendiendo. Una última sí. Todos los que no reciban ahora el subsidio, el cupo es de 330.000. Sí. ¿Integrarán ya la lista del siguiente subsidio que es para cuentapropistas? Mire, yo no podría todavía aventurarme a responderles eso, pero espero que esta gran base de datos con la cual va a quedar el gobierno pueda apoyar este segundo programa que está basado en la ley de emergencia. Yo no quiero decirles que sí, pero quiero también decirles de que esta gran base de datos va a estar al servicio de este segundo programa.
Muchísimas gracias. El ministro Joaquín Roa, entonces, compañeros, conversando de esta manera con nosotros. Y ojo con esta cifra, ojo con este dato. 685.125 personas son las que se han registrado hasta el momento, hasta las 11 de la mañana. Y Amalia, Roberto, esto ya lo decía el ministro, no significa específicamente que estas 685.000 personas van a acceder al beneficio. Claro. Son personas que se han registrado, se van a cruzar los datos y ya pues ustedes saben, ahí vamos a ver lo que tiene que ver con quiénes serán los beneficiados. Sí, utilizó el término inscriptos no beneficiarios todavía, o sea, se va a tamizar, se va a colar con todo el auxilio de otras instituciones, incluso delitos informáticos y financieros de la Policía Nacional. No es fácil. ¿Por qué? Porque están los avivados de siempre, Amalia, los que pretenden mercar con esta situación extrema, están también los haraganes, hay que decir, y están aquellos que verdaderamente necesitan. Pero encontrar el justo equilibrio en medio de una crisis. ¿Sabes lo que en un país de extrema necesidad como el nuestro habilita un teléfono para repartir plata? Claro, y están también aquellos políticos avivados que van a querer politizar estos bonos. Lo positivo también que decía el ministro en esta última parte es que todos los datos ya van a quedar. Entonces, si existe una segunda fase, que él todavía no se puede aventurar a decir, bueno, sí va a existir una segunda fase, sí, esos datos ya van a quedar y ella se va a poder hacer nuevamente un colador con respecto a eso. O sea que en puridad te quiere decir, Amalia, que está en Boriajú a pique verdaderamente necesita. O sea que 500.000 guaraníes probablemente le marque la diferencia en su día a día, en su mes. Pero, francamente, si uno se pone a analizar, de cada 10 probablemente la mitad estén de manera indebida intentando, probando suerte de alguna manera para llegar a algún requecho, ¿no? Así nomás. Gracias Mariano por este contacto desde la Secretaría de Emergencia Nacional. Insistir que la gente no vaya a quedarse ahí, sino que atiendan a través, van a ser atendidos a través de los números de teléfono. Volvió Rolando Rodi después de un tramo de descanso, actualizándonos la lista, incluso hablamos de una nómina mundial. ¿Cómo estás, mi querido? Bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Amalia. Buenas tardes Rolando, a todos. Hablemos de números, empecemos por nuestro país para ver cómo están los registros de los casos de coronavirus detectados hasta este momento. Recordemos que el último informe que dio a conocer el Ministerio de Salud fue ayer, cerca de las 8, poco después de las 8 de la noche, donde nos hablan de 64 infectados actualmente, 3 fallecidos y 4 internados. De todos estos datos también hay que agregar que ayer se procesaron 105 muestras, 5 resultaron positivas, 4 fueron pacientes que llegaron del exterior y un caso sin nexo. Cuando hablamos de casos sin nexo siempre se insiste en la posibilidad de una circulación comunitaria. Y también por otra parte hablamos de 4 pacientes internados y los demás están en sus respectivas casas siendo monitoreados por las autoridades del Ministerio de Salud. Ahora hablemos de números desde que empezó esta cuarentena, desde que las autoridades del Ministerio de Salud empezaron a trabajar en todo esto. Hablemos de números, 64 casos confirmados hasta este momento, como habíamos dicho, 5 sin nexos, total 5 sin nexos. Esto abre la posibilidad, decíamos, de la circulación comunitaria. 3 personas fallecidas, 4 hospitalizadas. Seguimos con la placa, vamos a la siguiente para hablar de otros números. 5 personas están dadas de alta, 1 persona está totalmente recuperada. Hasta este momento, desde el inicio de la cuarentena, se realizaron 920 test, de los cuales 856 dieron negativo. Hablando de test, tenemos que recordar que la intención es realizar más test más adelante. Hablan de que para finales de abril más o menos tendríamos la cantidad. El Ministerio de Salud pretende realizar cerca de 100.000 test, pero todavía se aguarda la llegada de insumos y equipos para eso. Hablemos de números en la región. Brasil y Argentina, 2 puntos importantes. Vamos a empezar hablando por Brasil porque el número crece considerablemente y genera muchísima preocupación. El último reporte dado a conocer por el Ministerio de Salud de ese país habla de hasta el momento 4.256 contagiados con el coronavirus, de los cuales 136 han fallecido. Existen también la posibilidad de que se aumente el número de test en el Brasil, hablaban las autoridades sanitarias de este país, considerando la gran cantidad de personas que presentan síntomas. El principal problema que se presenta en ese país es el presidente de la República, que constantemente sale en contra del trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud y también las recomendaciones internacionales como la OMS. Entonces, 136
el número de fallecidos en Brasil, un número alto considerando la cantidad de personas contagiadas. Vamos a otro país, vamos a la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? Los últimos datos que se tienen hablan de 820 casos confirmados de coronavirus. Esta mañana se confirmó también el fallecimiento de una persona más en Tucumán. Estamos hablando de 23 fallecidos. Países vecinos, fronterizos, que efectivamente estamos muy pendientes. También recordemos que en la Argentina la cuarentena también se extiende hasta el 12 de abril. Ayer anunciaba Alberto Fernández esta determinación. ¿Y cómo está en el resto del mundo? Según el último informe que presenta la OMS y que la gente puede acompañar también desde su casa, desde su computadora, pueden entrar tranquilamente a YouTube y acceder a los datos. En estos momentos a nivel mundial tenemos más de 745.000 personas con coronavirus fallecidos. Hablamos más de 35.400 y cerca de 164.000 o más de 164.000 personas recuperadas. ¿Quién lidera la lista? Estados Unidos. A esta hora Estados Unidos está con 145.131 personas que dieron positivas al coronavirus. Más de 2.600 fallecidos. ¿Dónde se centra la crisis en los Estados Unidos? En Nueva York. Sí. Hasta este momento Donald Trump no consideró necesario decretar la cuarentena en Nueva York, donde se registran más de 700 personas fallecidas y donde se encuentra una gran cantidad de compatriotas que también están infectados. Estamos hablando de cerca de 13 paraguayos en los Estados Unidos que están con coronavirus, de los cuales uno ya falleció. Y igualmente, a diferencia de Bolsonaro, por ejemplo, él sí cambió su postura de lo que pasaba la semana pasada, ¿verdad? Estados Unidos la situación es crítica. Sí. De hecho, los hospitales no están dando abasto. Se levantaron hospitales de campaña, como por ejemplo en Central Park, algo nunca antes visto, mencionaban los medios estadounidenses. Otro de los países, Italia, está llegando cerca de los 100.000, 97.840, con 10.789 fallecidos. España, 85.199 personas con coronavirus, de los cuales fallecieron 7.424. En el cuarto lugar está China, con más de 81.000 casos, y en quinto lugar se encuentra Alemania, con 64.468 casos. Los datos actualizados minuto a minuto que da a conocer la OMS con relación a la situación actual de la pandemia del coronavirus. Bueno, completo el informe. El mundo atento, agazapado, los científicos que estarán trabajando de manera denodada, esperando dar con una fórmula que pueda salvarnos de esto que nos preocupa y mucho, Amalia, ¿no? Y este desafío de los líderes del mundo que están trabajando en base al ensayo y al error con respecto al coronavirus. Bueno, y Paraguay, que Rodi, en toda la región es el menos afectado, considerando la densidad poblacional, ¿o no? Exactamente. En Uruguay, por ejemplo, dispararon los números, el más alto quizás, haciendo un cálculo con relación al tema de la densidad poblacional. Cuanto más test se hace, más casos aparecen. Sí, nosotros todavía estamos limitados con el tema de los test por el tema del material propiamente dicho y por otra parte también el tema de recursos humanos, pero cuando se logre, evidentemente, esto tiende a aumentar. De hecho que va a aumentar. De hecho, ¿verdad? Que aumentó. Ayer ya teníamos 105 test, ¿verdad? Y sumado a estos 3 laboratorios también, que ya van a empezar a hacer los laboratorios privados, ahí es como que vamos a tener números más reales, ¿verdad? Exactamente, y no nos olvidemos de los subregistros, ¿verdad? Cada número tenés que multiplicar por 10, entonces la posibilidad de la cantidad de personas que hoy estén con coronavirus en Paraguay podría ser elevada y esto va a subir, evidentemente. Este es el mapa, todos los días están publicando desde el Ministerio de Salud. Fíjense, la franja etaria, ¿verdad? Sí, exactamente. Se mantiene Alto Paraná, 3 pacientes con coronavirus, en Caguazú 1 caso y en Cordillera 1 caso. Donde la situación es más crítica, evidentemente, es en Asunción, donde se registran 31 casos y 27 casos en el departamento central. Este es el mapa de la zona donde se registra el coronavirus de acuerdo a... Si podemos desglosar un poquito también, Rodi, Roberto, por edades, a ver un poquito. De 5 a 9 años persisten los 2 chicos que ya hablaba Mazzoleni días pasados que están afortunadamente muy bien. De 10 a 14 años tenemos 1 solo. De 15 a 19 años, 1. De 20 a 24
este es el número que subió, tenemos 10 personas confirmadas. De 25 a 29 tenemos 4. Y de 30 a 34 años tenemos 9. Esas son las dos edades de alguna forma más complicadas, ¿verdad, Rodi? Sí. Después vamos de 40 a 44 años que tenemos 7. Exactamente. 45 a 49 son 2, de 50 a 54 son años, 10. también una franja muy jodida, 10, y de entre 55 a 59 ya decía. 60 a 64 años, 5. Sí. O sea que sin duda van trepando los números y... Y este dato importante que no me había dado cuenta, aparece el primer caso de coronavirus en el departamento de Misiones. Misiones. Según este Sí. Misiones, aparece en el mapa Caguazú por fue el primera vez. último departamento del interior, ahora Misiones. Ahora Por eso- Misiones, aparece en Misiones, entonces este es el último dato que da a conocer el Ministerio de Salud. En el Alto Paraná también llamaba la atención porque ya son 3 casos confirmados hasta este momento, pero ahora por primera vez aparece una persona en el departamento. Por eso, ojo, Rodi, con esos 5 que no tienen nexo y esa circulación comunitaria en la cual tanto insistimos, ¿verdad? Exactamente, cuando se habla sin nexos, evidentemente eso llama la atención, decían... Sin nexo ya se pierde. Claro, evidentemente, ya. ¿verdad? No, y- pero sigue siendo crítico Central y Asunción, son los dos lugares donde se Por eso tiene decía el que ministro Acevedo, lo ideal es no viajar en Semana Santa. no viajar. ¿Por qué? Porque si bien van saltando algunos casos concretos en los departamentos del interior, pareciera ser que si hacemos el operativo Cerrojo, si nos abroquelamos acá en Asunción y Central, se evitaría, y ojo que llega ya la temporada de descenso de temperatura. Meteorología espera que para este fin de semana ya se den los primeros atisbos de lo que va a significar el otoño, ¿no? Exactamente, y justamente hoy, en el momento que está en un momento crítico en que tenemos que respetar las medidas que nos pide el Ministerio de Salud, se da un día muy atípico hoy, lunes, donde le veíamos al viceministro de Transporte decir que hoy parece 24 de diciembre, donde todo el mundo resolvió salir, y esto sin lugar a dudas no está ayudando en absolutamente nada con los protocolos que se tiene que seguir. Esperemos que la gente siga respetando y que se quede en su casa. Bueno, gracias, Rodi. Un completo recuento de lo que significan estos números, los datos estadísticos, las proyecciones. Estados Unidos, de hecho, un país gigantesco, todavía no para. Brasil, que hizo lo propio. Argentina, que reaccionó y se tiene de referencia porque por todo lo que pudo significar. Paraguay fue primero, pero Sí. en cuanto a la logística, obviamente, Argentina está por encima, el ejército bien involucrado, las tiendas de campaña que tendieron, rescataron incluso algunos lugares que venían como que deshabitados, desiertos, y hoy por hoy tienen la posibilidad real en cuanto a todo lo que hace infraestructura de enfrentar la crisis. Sí, a nosotros lo que estamos haciendo con esta cuarentena es darle también un poco de tiempo, un poco de respiro para poder prepararnos también para ello. Vamos ahora sí a la información en vivo, porque la solidaridad se siente en estos días y es algo que también todos debemos hacer, todos debemos colaborar con esto. Y nuestro compañero Jorge Escurra nos tiene una buena noticia. Jorge, estamos contigo, buenas tardes. Tampoco le vamos a dar una comida que le humilla a ellos, ¿verdad? No, esto es una comida que cualquiera puede comer en cualquier lado. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, estamos en la zona del barrio Obrero, específicamente sobre 12 proyectadas, casi Caballero, donde también podemos observar justamente lo que saca este coronavirus COVID-19 en nuestra población, que es la solidaridad. Una familia que decidió, por lo menos, también dar su granito de arena para las familias más necesitadas, y es por ello que hoy estamos viendo esto aquí en esta vivienda de esta familia que está ofreciendo almuerzo gratuito para los más necesitados. Vamos a hablar justamente con Ángel Mario Campos. Ángel, comentarnos acerca de cómo se dio esta iniciativa y el menú que están ofreciendo hoy. Bueno, la iniciativa, ustedes ya saben mejor que nadie que la necesidad que hay en Paraguay, y más todavía esta zona. Entonces, como tengo algo de conocimiento cocina, tratamos de administrar un poquitito el conocimiento con lo que la gente va donando, con mi familia que nos da un espacio, armamos una cocina, mi vecina me regaló una cocina antigua, y todos los días estamos dando... La olla es bastante bien grande, especial para una... También cada día hace falta más ollas, y esperemos que eso se contagie y que la gente dé un granito de arena con lo que pueda, para seguir esto. Hay mucha necesidad en esta zona y nosotros nos ponemos en la piel de cada persona, ¿verdad? Porque estás ofreciendo justamente tu servicio de chef, porque sos una persona experimentada en este tema de la cocina.
Exactamente, tengo algo de conocimiento, me formé varios años en otro país y estamos haciendo cositas interesantes. Y bueno, esto no es la primera que están realizando, ya desde la semana pasada están ofreciendo estos alimentos gratuitamente a la población. Exactamente, desde el miércoles pasado estamos haciendo esto. ¿Y cómo van reuniendo los ingredientes? ¿Son todo donaciones? Todos son donaciones, mi familia me apoya en todo, los vecinos en el mercado me hacen algún descuento y así. Así, los mismos consumidores de esto también dejan una pequeña donación, lo que puedan, una zanahoria, lo que sea, da igual. Bueno, para que la gente vea también en vivo y en directo, estamos en la zona de 12 proyectadas, casi Caballero, repetimos, zona del barrio obrero, ya muy poca gente a esta hora, cuando llegábamos había todavía una gran cantidad, cada persona trae su propia olla, su propio plato, su propio tupper, entonces ellos ya se van... O sea, una vez que obtienen el alimento ya se retiran para ir a sus hogares. Las personas vienen, incluso algunas personas, a pedir para 2 personas, para 3, para 4 personas. Entonces es así que se van organizando. Y obviamente ellos pidiéndole también a la gente que no se aglomeren y mantengan una cierta distancia por sobre todas las cosas y así también tener esa garantía de seguridad e higiene aquí en esta vivienda que repetimos es una vivienda familiar. Vamos a ingresar nuevamente hasta la cocina, Anderson, y vamos a mostrarles nuevamente esta mesa. Por ejemplo, ellos consiguieron de una puerta que les donaron y es una puerta que están utilizando como mesa y la cocina que también les donó una vecina para poder también colaborar en algo y como bien lo repetimos es el tema de la solidaridad lo que destacamos con todo esto y ojalá que esto se replique y bueno, Ángel, con relación a esta situación, finalmente un mensaje a la ciudadanía como poblador solidario en esta situación. Claro, yo le digo a todos los paraguayos que nosotros nacimos siendo solidarios, nuestros padres nos enseñaron a ser solidarios y ahora es el momento de demostrar eso, que cada uno tiene en su casa algo, un tomate, una zanahoria, lo que sea, y que le pregunte a su vecino que está pasando mal y que no tenga vergüenza, que se acerque aquí, que se acerque en donde el lugar que haya más gente, hay mucha necesidad. Le pedimos a toda la gente que colabore todo lo que pueda. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y por último, nada más, antes de despedir este enlace, quería nada más preguntar aquí a la gente de dónde están viniendo. Buen día, amigo. Buen día. ¿De dónde vos estás viniendo? ¿Dónde? ¿De dónde venís? Hay hielo y novena. ¿Y vas a llevar alimento para tu familia? Sí. Bueno, seguimos. Doña, ¿de dónde está viniendo? ¿De acá cerca? Barrio Elma, cerca nomás. Cerca nomás. ¿Cómo te enteraste de esto a través de las redes? Sí, en las redes. ¿Para cuántas personas? Para 3. Para 3 personas. Sí. Y bueno, así es, entonces las personas se van acercando de a poco y van llevando entonces el alimento que ofrece esta familia, que repetimos es en la zona de Barrio Obrero. El chef es Ángel Mario Campos, quien ofrece su servicio de esta manera para poder ayudar y asistir a las familias más necesitadas de esta zona del país. El paraguayo siempre se caracterizó por ser solidario, pero en esta circunstancia lo está demostrando mucho más, que esto sirva también. Lo importante es que no se aglomeren en estos lugares, que se mantenga una distancia prudente. La situación, de hecho, ese plato de comida tan significativo. Y decía el chef, cualquiera puede hacer este tipo, no esperar que todo venga del Estado, sino finalmente también entrar en compatibilidad con otros vecinos que pueden hacer lo propio, armar esas famosas mingas y asistir a los más necesitados del barrio. Decirle a esta gente que por lo menos 1 metro de distancia es lo que mantenga, lo que están pidiendo también en los supermercados, lo que poco a poco nos estamos adaptando a todo esto. Tiempo que debería aprovecharse justamente para eso, para el aprendizaje. Hacer tipo orden cerrado en la milicia, por repetición aprender, porque se viene una época difícil, eso no podemos soslayar. Cuando bajen las temperaturas esto tiende a complicarse, ojalá no sea así, pero al menos las proyecciones así señalan. Gracias. Cambiamos de tema, vamos hasta Concepción, Amalia. De hecho, este último fin de semana se hizo un rápido repaso, muchos infractores, muchos contraventores, personas que no terminan de entender que la situación es grave y violaron la cuarentena. La policía, sin embargo, se mostró firme, implacable. Varios fueron los aprendidos. ...14 personas que viajaban en un bus desde Asunción hasta Concepción quedaron retenidas a la altura de Horqueta. El fiscal Pablo Zárate dispuso que todas ellas sean trasladadas hasta un hotel de la zona para cumplir con el aislamiento. El día de ayer, ya en horas de la noche, efectivos policiales de la localidad de Capitán Sosa procedieron a la detención de 14 personas
quienes venían a bordo de un colectivo chico denominado minibús, en plena flagrancia, digamos, de la violación de la cuarentena, de la ley sanitaria. Bueno, ¿estas personas dónde se encuentran actualmente? Estas personas en estos momentos están siendo indagados, están teniendo su audiencia indagatoria como determina la ley. Posteriormente los mismos serán puestos a disposición del juzgado pertinente. Estas personas están en carácter de detenidos y también de imputados. La cuarentena, ¿verdad? El aislamiento de las personas justamente es dejar en un lugar donde se le pueda controlar estrictamente a las personas. Ese es el objetivo principal del aislamiento de las personas, ¿verdad? ¿Y quién garantiza eso? Vamos a escuchar, por favor. Bueno, vamos a escucharle a todos los autores, pues vamos a... Yo le voy a escuchar a todos ustedes, ¿verdad? El objetivo principal es controlar a las personas, evaluar si hay algún nexo epidemiológico, o sea, si hay alguna persona que estuvo en contacto o no, ¿verdad? Por su parte, los viajantes manifestaron a las autoridades que supuestamente se vieron obligados a realizar ese desplazamiento, teniendo en cuenta que en su mayoría son oriundos de Concepción. Bueno, Amalia, el rigor, es muy clara la determinación y pasa también porque la responsabilidad tiene que ser muy personal, el núcleo familiar que está en juego. Totalmente, Roberto. Y decía el ministro del Interior días pasados, el acatamiento es entre 90 a 95%. Y le preocupaba los siguientes fines de semana, decía él. Y lo cierto es que el anterior tuvimos muchas detenciones, pero igualmente esta cifra que nos va a contar ahora Silvio supera lo que pasaba el fin de semana pasado. Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Amalia, Roberto? El saludo también a nuestros televidentes. Y realmente preocupa el grado de inconsciencia de muchas personas, si bien destacamos también que numerosísimas personas están cumpliendo, sometiéndose a este proceso de restricción sanitaria impuesta por las autoridades, el cumplimiento de la cuarentena ante esta pandemia del coronavirus. Pero fíjense en estos números, 598 imputados tenemos de acuerdo al reporte, y conste que esto se va a ir actualizando, son datos que se van actualizando prácticamente hora a hora, dependiendo del reporte que también están enviando las distintas unidades fiscales penales de todo el país. Hasta el día de ayer teníamos, repito, 598 imputados por violar la ley, la reglamentación, la disposición sanitaria. En Asunción, y esto es lo contradictorio también, encabeza la lista nuestra ciudad capital, lastimosamente, donde de hecho se concentra también la mayor cantidad de personas contagiadas con coronavirus. En Asunción, 98 imputados. Alto Paraná también representa otro número importante, 85 personas imputadas por violar la cuarentena. Amambay también, con el Departamento Central, 57. Concepción, también lo que estuvimos mostrando recién, 49 personas de acuerdo a la última actualización, y luego ya los otros departamentos en menor medida. Pero, repito, hay mucha gente que todavía no está dimensionando la gravedad de este cuadro, de esta pandemia que nos afecta a nivel global, a nivel país, en nuestras comunidades. Así como dijimos la semana anterior, el virus está entre nosotros, sí, y tenemos que asumir de que esto está diseminándose. ¿Cuáles son los tipos penales más registrados ante la violación precisamente o ante la aglomeración de las personas y la resistencia que veíamos, por ejemplo, en el barrio San Francisco ayer? Sí, nomás, lo que pasaba ayer. Una situación realmente lamentable en el barrio San Francisco. Y la violación concreta a la ley 716, que contempla la obligación de respetar el régimen de cuarentena. La perturbación a la paz pública también por la ingesta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, y la exposición al peligro en el tránsito terrestre. Son los hechos delictuales más registrados, vinculados a esta situación por la que estamos atravesando, Roberto y Amalia. Y atención, ¿cuáles son las posibles sanciones? Bueno, algunos dicen a la cárcel todos, pero tampoco esa es la solución. Porque las cárceles de hecho están también abarrotadas de personas y están cerradas. No obstante, la ley en algunos casos, en algunos de estos delitos, contempla la privación de libertad hasta de 18 meses. También otros señalan la donación de insumos, por ejemplo, como una imposición de una multa importante, y que consista esto en la donación de insumos
para los hospitales públicos que están prestando servicios. Las multas que ascienden la atención hasta los 500 jornales. El ministro del Interior hablaba de hasta 40 millones de guaraníes, pero esa suma puede ser superior, inclusive si consideramos los 500 jornales actuales. No obstante, depende de cada caso, los fiscales tienen que asumir las respectivas imputaciones y solicitar a los juzgados penales de garantía que están de guardia, que están trabajando en la posible salida procesal, porque las comisarías, sabemos, también están con capacidad restringida para tener por determinada cantidad de tiempo a estas personas que violentan la cuarentena. Bueno, es notable, Silvio, estamos hablando, si uno no se cuida, tampoco cuida a su familia, tendría que ser esa la premisa, la alta responsabilidad. Acá entonces hay que otra vez articular la intimidación, procurar encontrar un lugar de última, lugares que no hay, ya se llenaron casas de retiros, estadios, estamos preparando también los hospitales alternativos. Sí. O sea que pasa sencillamente por ese espíritu, la solidaridad en el amplio sentido de la palabra, porque si uno no se cuida a sí mismo, está en juego el hijo, la madre. Y veo que las multas que pueden llegar, dijiste Silvio, hasta 500 jornales. Insumos, hospitales de privación de libertad. En algún momento la ministra Cecilia Pérez barajaba la posibilidad, pedía a la Corte. Esa era una opción válida, Pérez. Que se vayan a sumarse al trabajo con los médicos y enfermeros, pues yo no sé. Un tolongo, como dice Euclides Acevedo, es preparación la recótamos a San Juan y Jeringa, a lo mejor es más riesgo tenerlo por ahí cerca, ¿verdad? Más bien para limpiar en todo caso, lo que se le podría, era lo que ella planteaba también de alguna otra manera, ¿verdad? Y bueno, y a propósito de cuarentena también recordamos que estos últimos que ingresaron del Brasil, por ejemplo, están siendo trasladados nuevamente a otro establecimiento luego de las protestas, pero vamos a ver cómo se va manejando esta situación. Y atención a este comunicado que emitió hace instantes el Ministerio del Interior. Nos recuerda precisamente que solamente hasta hoy y mañana se habilita al personal administrativo, por ejemplo, para su desplazamiento a reparticiones públicas y privadas para cumplir con el proceso de cierre de mes, pagos a proveedores, empleados, en fin, porque la restricción es total, sabemos, hasta el 12 de abril inclusive. Y lo otro y lo más relevante es que habrá estricto control de circulación de personas y vehículos por Semana Santa. Queda prohibida la entrada y salida de Asunción al interior y viceversa. O sea que eso es importante, Silvio, porque hasta ahora instaba el ministro Acevedo a no abandonar. Sin embargo, ahora claramente dice que los controles, tanto en el acceso como a la salida de Asunción, que son puntos bien determinados, ellos van a estar ahí con las barreras de rigor y no van a permitir el paso. No van a permitir el traslado de personas, salvo situaciones excepcionales, por ejemplo, traslado de ambulancias, en fin, de traslado de insumos, de ayuda humanitaria, pero hasta allí. La restricción... O sea que esa famosa migración de Semana Santa no va a ser posible. Este año, olvidarse. Realmente olvidarse de esa posibilidad de traslado al interior del país o que vengan gente del interior hacia la capital. Preparar chipa en casa, acá. ¿Verdad, María? Chipa, la sopa, el chancho, todo en casa. Todo lo que sea. Así y evitar que se disemine aún más, porque lo que decía Silvio Cuevas, y eso los especialistas te dicen, el virus ya está. Lo que estamos ahora mirándole de reojo y le decimos, danos más tiempo para que nosotros podamos prepararnos y después vamos a jugar el partido principal. Así es. Dale, Silvio, muchas gracias. Gracias, Silvio. Ahora vayamos a lo que pasaba el fin de semana en el este del país, porque 3 sitios fueron habilitados en el Alto Paraná para aquellos compatriotas que llegaron desde distintos puntos del Brasil, 200 aproximadamente. Igualmente aquí en Central también refugios militares fueron habilitados. Ustedes no pusieron en cuarentena acá, ustedes tenían que prever y encargarse de nuestra salud, no lo están haciendo. Nosotros hoy, porque somos conscientes, vamos a agarrar y vamos a dividirnos en grupos por pieza para hacer la limpieza, pero nosotros no vamos a hacer esa limpieza esta cuarentena. Mañana ustedes encontrar el personal, sea sanitario, sea militar, para que se encargue de esto. Ustedes nos tienen acá confinados. Entonces, por lo tanto, ustedes se responsabilizan de nosotros. El ingreso de más de 150 compatriotas por el Puente de la Amistad se dio después del mediodía del sábado, en coordinación con los organismos de seguridad y de las autoridades sanitarias. En la cabecera del puente se montó una carpa donde se realizó la inspección de los ingresantes antes de que estos pasen a guardar la cuarentena obligatoria.
vamos a brindar la ayuda necesaria a los compatriotas, a los compañeros de las Fuerzas Armadas que van a tener a su cargo el traslado. Y nosotros vamos a estar verificando la situación también de ellos, dando las indicaciones necesarias para que se tomen las medidas sanitarias necesarias para poder ellos ingresar a este albergue y tomar los cuidados a partir de ahí en adelante. Un fuerte dispositivo policial y de personal de la 10ª Región Sanitaria acompañó a los buses hasta la Casa de Retiro San Antonio de Padua en las afueras de la ciudad para la restricción sanitaria ante la pandemia del coronavirus. Los compatriotas llegaron al sitio en 6 ómnibus de turismo, mientras los vecinos del lugar mostraron cierto rechazo señalando que el sitio no era el más adecuado. Horas después de ser alojados, ya comenzaron a denunciar que la infraestructura no contaba con las mínimas condiciones de bioseguridad y tampoco para cumplir con el protocolo y evitar la propagación del virus, pues los salones comunes destinados para el dormitorio con las camas sin cumplir con el distanciamiento mínimo exigido. De esta forma, denunciaban estar expuestos al contagio de la enfermedad. Llámale, presidente, bueno, te vamos a empujar a vos. Atender a vos lo que venía a decir, que no es el centro masculino. Estamos todos juntos Acá tenemos una lista de motores. Paren la lista, me enteran y yo le hago llegar. Los señores que ustedes dijeron que para la tarde 24 horas pagando, son que aquí se borraron a las 7 de la tarde. Se quedaron calados. No, ¿qué hay? Mantengan el silencio, por favor. Una cosa. Y es lo único que vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer. Hoy es domingo y no hay suficiente personal. Nosotros hoy vamos a encargarnos de limpiar. Ustedes nos pusieron en cuarentena acá. Ustedes tenían que prever y encargarse de nuestra salud. No lo están haciendo. Nosotros hoy, porque somos conscientes, vamos a agarrar y vamos a dividirnos en grupos por pieza para hacer la limpieza. Pero nosotros no vamos a hacer esa limpieza hasta cuarentena. Mañana ustedes tienen que contar con personal, sea sanitario, sea militar, para que se encargue de esto. Ustedes nos tienen acá confinados. Entonces, por lo tanto, ustedes se responsabilizan de nosotros. Ayer, a partir de las 10 de la noche, no había un personal de salud acá que se haga responsable. Había 9 militares con armas de fuego. Esta es una cuarentena sanitaria, no es una cuarentena militar. Punto 1. Punto 2. Ningún personal de blanco ha entrado acá. Acá hay jóvenes de 15 y 16 años que probablemente no tienen conocimiento de cómo se transmite el virus, cuáles son los síntomas. No hay una persona acá que se haya encargado de eso. Entonces entendemos su preocupación de las piezas, pero femenino, masculino, pero ese es el menor de nuestros problemas, comandante. Nosotros acá, coronel, vamos a quedarnos todos infectados y esa es nuestra prioridad y nuestra preocupación. Entonces les reitero, hoy, porque tenemos miedo, vamos nosotros a encargarnos de hacer la limpieza. Acá hay gente que no se está bañando porque no hay toallas. O sea, los básicos sanitarios se están incumpliendo. No tenemos toallas. Imagínense lo que eso significa. Entonces, por favor, usted hable con el general Mendoza y tomen las medidas que se deben tomar acá para empezar a protegernos hasta que salgamos. Porque acá 2 días más vamos a estar en una cuarentena de infectados. La Fiscalía de turno se constituyó en el sitio para verificar la condición de albergue de los compatriotas. Los albergados reciben la asistencia de alimentos que provee para ellos Itaipú, cumpliendo con las disposiciones sanitarias para el efecto y durante el tiempo que durará la permanencia de los mismos en el lugar. La gente en las redes sociales exteriorizó su parecer y aprovechó para cuestionar a quienes no quieren someterse a las reglas y restricciones que la situación nos impone a todos.
Luego del reclamo se supo que un grupo de 56 personas fueron trasladadas hasta un inmueble perteneciente a la diócesis de Ciudad del Este, a la altura del kilómetro 11. Otro contingente de 52 paraguayos que en principio habían amanecido el domingo sobre el Puente de la Amistad e inmediaciones, finalmente pudieron ser llevados hasta el polideportivo en la ciudad de Hernandarias. De esta manera, en Ciudad del Este y alrededores, se tienen 3 sitios de albergue para los más de 200 compatriotas que han ingresado al país desde el Brasil en los últimos días. En tanto, en Asunción y el Departamento Central, se habilitaron igualmente unidades militares para el albergue de las personas llegadas del exterior y quienes obligatoriamente deben someterse al periodo de cuarentena. Bueno, después de un domingo embarazoso, ¿cuál es la situación actual? En vivo en directo está nuestro compañero Joel López desde esta zona del país tomando el pulso a los compatriotas que guardan cuarentena. Hola Joel, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes, adelante. Roberto, ¿qué tal? Saludos a Amalia, a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Justamente nos encontramos en el kilómetro 8,5, Ciudad del Este, un epicentro de la noticia durante el fin de semana, varios desmanes, momentos que sacaron conclusiones de la ciudadanía también. Hay varias opiniones con respecto a esta situación. Bueno, hoy ya podemos hablar de que el ambiente es un poco más tranquilo. Ya empezaron esta semana con absoluta tranquilidad. A las 10:30 aproximadamente también un grupo de 30 y 33 ciudadanos fueron trasladados a otro lugar, otro refugio denominado Hotel del Lago, donde también van a guardar reclusión. En realidad, dentro de este establecimiento ya hay solamente 92 ciudadanos paraguayos que fueron ingresados el fin de semana a este lugar para guardar cuarentena. Hablamos de que este sitio cuenta con la capacidad para 300 personas. ¿Qué fue lo que ocurrió el fin de semana último? El reclamo masivo justamente de los compatriotas porque había mucho hacinamiento y también, por cierto, temor por el contagio masivo del coronavirus. Se vivió momentos tensos, una discusión, algunos reclamos por parte de los compatriotas que ingresaban al territorio nacional y se entiende, porque fueron largas horas que estuvieron viviendo en el Puente Internacional de la Amistad. Esta mujer reclamó justamente la falta de productos de higiene, solicitó también justamente mayor asistencia justamente por parte de las autoridades. ¿Cuántos eran en total o son? 155 estaban dentro de este lugar. Ahora quedan solamente 92 aquí en San Antonio de Padua. Ya fueron trasladados 33 hasta el Hotel del Lago, un lugar también reacondicionado para este momento. Tenemos otro refugio en la zona del kilómetro 11, el Arzobispado, donde están también 56 compatriotas, y 52 en la ciudad de Hernandarias, en el Polideportivo, donde también están siendo asistidos por nuestras autoridades, y 24 horas monitoreados por personales de salud, que también ya se encuentran abarrotados de tantas actividades, porque ya son varios puntos, y también podemos hablar de que esta situación no estaba prevista para enfrentar de esta manera y se están improvisando varios lugares, varios momentos complicados también. Vamos a hablar de lo de la semana y repasar el video, porque ustedes ya compartían un material con respecto a esto y se escucha esta persona que trabajó también posiblemente 24 horas para que este refugio donde ahora están los paraguayos estén en condiciones. Vamos a escuchar su reclamo y ya posteriormente también vamos a conversar al respecto. Ayer se borraron a las 7 de la tarde. Se quedaron acá. No, ¿qué mantengan el silencio, por favor. Una cosa. Y es lo único que vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer. Hoy es domingo y no hay suficiente personal. Nosotros hoy vamos a encargarnos de limpiar. Ustedes nos pusieron en cuarentena acá. Ustedes tenían que prever y encargarse de nuestra salud.
no lo están haciendo. Nosotros hoy, porque somos conscientes, vamos a agarrar y vamos a dividirnos en grupos por pieza para hacer la limpieza. Pero nosotros no vamos a hacer esa limpieza hasta cuarentena. Mañana ustedes tienen que encontrar el personal, sea sanitario, sea militar, para que se encargue de esto. Ustedes nos tienen acá confinados. Entonces, por lo tanto, ustedes se responsabilizan de nosotros. Ayer, a partir de las 10 de la noche, no había un personal de salud acá que se haga responsable. Había 9 militares con armas de fuego. Esta es una cuarentena sanitaria, no es una cuarentena militar. Punto 1. Punto 2. Ningún personal de blanco ha entrado acá. Acá hay jóvenes de 15 y 16 años que probablemente no tienen conocimiento de cómo se transmite el virus, cuáles son los síntomas. No hay una persona acá que se haya encargado de eso. Entonces entendemos su preocupación de las piezas, pero femenino, masculino, pero ese es el menor de nuestros problemas, comandante. Nosotros acá, coronel, vamos a quedarnos todos infectados y esa es nuestra prioridad y nuestra preocupación. Entonces les reitero, hoy, porque tenemos miedo, vamos nosotros a encargarnos de hacer la limpieza. Acá hay gente que no se está bañando porque no hay toallas. O sea, lo básico sanitario se está incumpliendo. No tenemos toalla. Imagínense lo que eso significa. Entonces, por favor, usted hable con el general Mendoza y tomen las medidas que se deben tomar acá para empezar a protegernos hasta que salgamos. Porque acá 2 días más y vamos a estar en una cuarentena de infectados. Es lo único que tenemos para decir. El fin de semana último, posteriormente se tomaron varias medidas y también se tomaron en cuenta esos reclamos. Rápidamente los productos de aseo personales y demás cosas que reclamaban fueron traídas hasta este lugar. El servicio de catering también es excelente, también se observan las imágenes que nosotros estamos compartiendo con nuestros televidentes. Para cerrar, 45 compatriotas en estos momentos se encuentran varados en la ciudad de Foz de Iguazú, esperando ser rescatados por las autoridades paraguayas para poder ingresar al territorio nacional. Las novedades vamos a tener en las próximas horas, cuáles son las medidas y cuáles son los destinos que van a tener estas personas que se encuentran varadas en el lugar. Bueno. De hecho, atendible, como decía el compañero, se está tratando de encontrar una medida equilibrada. Ahora, también tiene que haber predisposición del que entra en cuarentena. Claro. Es una contingencia dificultosa, mucha solidaridad, la predisposición. No se puede pretender, los cuarteles son cuarteles, las casas de retiros tampoco podrían tener comodidades de un hotel. Uno tiene que entender, o sea, cuál es la mejor manera. Primero, bajar la ansiedad y segundo, procurar de que se encuentre un punto de equilibrio, porque si no pareciera ser que un sector está obligado y el otro sencillamente se tendría que tomar el tupé de relativizar situaciones tan delicadas de esta naturaleza. Yo creo que hay doble irresponsabilidad acá. Primero porque ya viajaron cuando sí, ya estaba... Cuando las papas ya quemaban. Ya quemaban. Y después que vuelven y se quieren hacer de los prepotentes, ¿verdad? Muchos analizaban inclusive a través de las redes sociales con este video y decían, ¿por qué los familiares de esta gente no son los que se encargan, ¿verdad?, de costear absolutamente todo esto, teniendo en cuenta que el Estado ya está colapsado, ¿verdad? Sobrepasado. Sí. Bueno, gracias, Joel. Hasta otro momento. Muy amable. Hasta luego. Gracias, Joel. Y ahora vamos a hablar de lo que nos recomendaba el Papa Francisco en la indulgencia plenaria que se realizó este viernes pasado. Él decía que la oración y así también el silencio son armas poderosas. En este sentido, el Arzobispado de Asunción realizó un recorrido aéreo por distintos puntos del país con la imagen del Santísimo. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Asunción, Edmundo Valenzuela, llegó hasta la sede de la Fuerza Aérea este domingo con el Santísimo Sacramento del altar para una jornada de bendición especial ante la pandemia del coronavirus.
a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea, Monseñor Valenzuela realizó el recorrido aéreo por distintos barrios de Asunción. La procesión eucarística inédita se realizó sobre la franja de los Bañados de Asunción y también abarcó algunas ciudades del departamento central aledañas a la capital, en una jornada que duró prácticamente una hora y que se transmitió por redes sociales. Mientras la comunidad religiosa acompañaba desde sus casas esta singular bendición aérea con la sagrada imagen del Santísimo Sacramento. Esta actividad se realizó ante el aislamiento social de la población impuesta por las autoridades para evitar una propagación masiva del nuevo coronavirus. El arzobispo metropolitano bendijo con la Eucaristía no solo a las familias en cuarentena en sus hogares, sino también extendió especialmente a todo el personal de blanco y de apoyo, efectivos policiales y militares y otros trabajadores afectados durante esta crisis sanitaria. También Monseñor Valenzuela oró por las autoridades nacionales y la población en general. Además de la bendición aérea, la Conferencia Episcopal Paraguaya también decidió llevar el apoyo espiritual a la población mediante recorridos terrestres, encargando la labor a las distintas parroquias del país y respetando las reglas sanitarias para evitar la aglomeración de personas. Agradecemos a la Fuerza Aérea y a todos los pilotos que nos acompañaron. Están atacando y están armados. Bueno, esto ocurrió en el barrio San Francisco, después entramos en detalles. También nuestros drones que sobrevolaban el casco histórico de nuestra ciudad capital, movimiento de lunes, un lunes inédito en plena cuarentena, ¿no? Sí, ahora vamos a saludar a nuestro compañero Natanael Cáceres, que nos va a dar los detalles de lo que pasaba también en la zona de Lita Enramada con respecto a las Fuerzas Armadas. Nata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. El saludo también para Roberto y todos los televidentes. Bueno, tenemos que hablar de lo que sucedía ayer, prácticamente llegando la noche. Recordemos que en la zona de Itanramada se encuentra el destacamento militar que de manera sorpresiva fue atacado por un grupo de personas de aproximadamente 30 personas, quienes estaban molestos por las medidas que se ha tomado con relación a la cuarentena que se desarrolla en nuestro país, ya que muchas de las actividades que se solía realizar de manera normal han quedado totalmente prohibidas en la zona entonces de Itanramada. Muchos de ellos son paseros, según hablan también contrabandistas y otras personas que trabajan también como lancheros, ellas quienes quisieron atacar en primera instancia el destacamento militar, pero rápidamente también los agentes militares dieron una reacción a esto. Atacaron con piedrazos, balines, inclusive quemaron cubiertas en toda la zona. Compartimos la nota de lo que decía el capitán Chávez Coronel. Sí, bueno, esto ocurrió a la tardecita noche, entre las 18:30 y 19 horas. Personas que se aglutinaron en forma de repentina aquí enfrente del destacamento intentaron introducir cubiertas quemadas y tiraron piedra a la estructura de la institución y a sus ocupantes. Bueno, con mucha violencia sin duda llegaron este grupo de personas. Se habla de entre 30 personas aproximadamente, o sería más inclusive la cantidad. Sí, así mismo. Está entre 30 a 40 personas que estaban acá enfrente y querían realizar una especie de amedrentamiento. Nosotros creemos, debido a los estrictos controles que estamos realizando aquí en este sector, todo el personal de la Prefectura General Naval, la Armada Paraguaya está realizando el estricto control en el agua, en tierra, en puerto, y creemos que seguramente debido a esos controles que estamos realizando, esta gente molesta, ofuscada,
porque también está restringido la pesca, está restringido el paso de personas, está restringido el paso de mercadería en lancha, y bueno, eso creemos que fue el motivo principal. También puede ser que sea, bueno, acá al costado nuestro hay una calle que conduce a una playa debido a la bajante. Esa playa normalmente en los sábados y domingos era utilizada por gente para esparcimiento, ¿verdad? También fue un espacio recreativo, y eso también hace 3 fines de semana que estamos obstaculizando, por decirlo así, para ello. Estamos cerrando el paso y estamos controlando que esa gente no se aglomere en ese lugar. Bueno, en este caso no hubo ninguna persona detenida, ya que estos huyeron rápidamente por los pasillos de la zona de enramada. Inclusive decía que en algunos de los caminos quemaron cubiertas y colocaron también alambres de púa para impedir que la Policía Nacional pueda dar una pronta respuesta a esta manifestación y a este ataque, más que nada, que llevaban a cabo los lugareños de la zona. Amalia, Roberto. Bueno, de hecho, por momentos casi se llega a extremos. Intervinieron también los efectivos policiales de la zona. La jurisdicción explicaba muy bien los efectivos de la Armada Nacional que ellos no tienen ejido por fuera de esta unidad que está enclavada en Itá Enramada. Pero ya se dieron una seguidilla de hechos de esta naturaleza, y con más razón ahora que acentuaron los controles. Necesitamos castigos más duros, Roberto, en definitiva. Sí, y de hecho tomó también intervención la Fiscalía. Podemos apreciar en imágenes uno de los efectivos, los uniformados, con lesión a la altura del rostro. Sí. Como que muchos intentan relativizar, priorizando el ocio, cuando que claramente se establece, no hay que aglomerarse. También sugería el encargado, el jefe de esa repartición castrense, que muchos obviamente viven del movimiento del río, de todo lo que pueda significar mercaderías aquí, allá, el contrabando, y que ahora todo eso hace que también esto eclosione, ¿no? Gracias Nata por este contacto. Hasta luego. Está Angie. ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes. Hola, Angie. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, Roberto? Amalia, también el saludo cordial a todos nuestros televidentes. Vamos a ver cuáles son los videos, las denuncias de nuestros ciudadanos que llegaron a este número, al 0985303000. Y vamos a apreciar estas imágenes que se daban en la ciudad de Ipané. Manifestación por hambre. ¿Se imaginan ustedes la situación de desesperación de aquellos jornaleros, albañiles, vendedores ambulantes? De esta forma se manifestaban en plena ciudad de Ipané. Manifestación de un grupo de pobladores que dicen tener hambre. Resaltan que ya no pueden aguantar la cuarentena. De esta manera cerraron un tramo de la ruta Acceso Sur con la quema de neumáticos, y las autoridades municipales, bien, gracias, denuncian que no se hacen presentes y desoyen sus reclamos. Tenemos hambre lo de San Pedro. Hay varias palos y tenemos hambre. Se va a morir si no le trae el víveres. Vamos un poquito a Acceso Sur, kilómetro 21,5, frente a 29 agosto San Pedro. Madre paraguaya. Nico, ahí ya estoy la gente joven, pero el catú, vamos un poquito a Acceso Sur. Vamos San Pedro. Pero va a ir a toda la cantidad de intentos de copa, nadie de jefe, o cañimbala, intendente, concejal, más veando correina o cuando mi mapa mapa no papo y cuarentena. Lamentable realmente esta situación que se da en la ciudad de Ipané con esta manifestación ciudadana, porque ellos dicen tener hambre y es realmente una situación atendible por parte de estos pobladores. También vamos a ver esta otra denuncia que nos llegó al 0985303000. Van a ver ustedes esta situación de no creer realmente. Trabajadores de una empresa de correos denunciaron a los propietarios de esta empresa denominada AEX Asunción Express. Señalan que deben trabajar en estas condiciones de hacinamiento e insalubridad sin respetar el distanciamiento social. Señalaron que ya realizaron el reclamo, pero nadie responde. Bueno, esta situación que se da, y esperemos que el Ministerio del Trabajo en ese sentido dé también una respuesta a estos trabajadores que denuncian esta situación de insalubridad y también de falta justamente de controlar estas empresas que siguen trabajando de esta manera.
Roberto, Amalia, televidentes, hoy tenía que darse esta situación en las instituciones educativas que dan la merienda escolar. Tenían que repartir aquellas meriendas, también almuerzos que sobraron durante estos 3 días de cuarentena. ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron los padres para poder retirar estos almuerzos, estas meriendas, y se encontraron que realmente les entregaron, pero de una forma realmente escasa. Una leche por cada niño y también un paquete solamente de palitos. ¿Se imaginan ustedes esta desagradable situación que tuvieron que ir a enfrentarse estos padres de familia con una leche, 1 litro de leche y un paquete de palitos, nada más? En algunas instituciones, Angie, explicaban que el stock que tenían era solamente para estos primeros 20 días, por decirlo de alguna otra manera. Ya en otras habría que ver si recibieron en mayor cantidad, ¿verdad? Pero igualmente es muy poco para la necesidad que están pasando tantas familias, ¿verdad? Ahora, si tenés eso nomás en stock, entonces pasa por prorratear, porque al final que le alcance poco a varias familias también, y no a ciertas familias, sí, y que las otras queden sin nada. De todas maneras, en algunos departamentos se organizaron mejor. Sí. Misiones, por ejemplo, empezaron a repartir justamente a los familiares de estos chicos que están también en cuarentena. Imagínate, un kit que bien puede salvar, no sé, 1 o 2 días. Sí, sí, así mismo es. Y también lo que denunciaban los padres de que iban a retirar, se aglomeraban nuevamente en estos lugares y otra vez la misma situación. Es decir, para ir a buscar 1 litro de leche y un paquete de palitos, realmente no vale la pena. Yo insisto con esto, no sé hasta qué punto también vale la pena anunciar que se va a entregar esto. De repente organizar con las patrulleras, con los camiones militares y hacer una repartija equitativa en todo caso, porque ahí es donde la gente se aglomera en medio de su desesperación, ¿verdad? Sí, justamente acá me están enviando, sí, el Ministerio de Educación desde el martes, que es mañana, el Ministerio de Educación entregará los kits alimenticios a cada estudiante de capital, 13 kilogramos para 10 días. ¿Viste? Aproximadamente. Ahí cambia porque el riesgo vale la pena, sí, que bajen, claro, 13 días, bueno. Y que vaya una persona también de cada familia, ¿verdad? Veo que en los supermercados están insistiendo, sí, los uniformados van, pero de cerca hay algunas parejas, no sé, que no comprenden, familias enteras que todavía, y decía Euclides, se vio hasta el perro últimamente, sí, uno lleva al supermercado. Sin embargo, ahora hay que entender que es una situación de emergencia que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así nomás. Así mismo es, compañeros. Lamentable realmente esta situación a los que deben ser expuestos, pero principalmente los padres de familia. Vamos a pasar a la otra denuncia, esto que tiene que ver con los recolectores de basura. ¿Cuál es la situación que viven hoy en día recolectores de basura en plena crisis sanitaria? Deben trabajar de esta manera, sin los más mínimos recaudos de bioseguridad, sin guantes, sin tapabocas y vestidos solo con la ropa habitual. Es el reclamo de los trabajadores de aseo urbano de la ciudad de Asunción. Estos uniformes... Bueno, estamos aquí en la calle con los recolectores de basura que están haciendo un trabajo inmenso en la ciudad de Asunción, y ellos están reclamando que no tienen, como ustedes pueden ver, no tienen ninguna seguridad. Estos uniformes le ha dado un doctor acá del barrio, allá del pasillo. Ellos están reclamando, y yo creo que ya que hemos renunciado a nuestros salarios, que ese descuento que se está haciendo también se vaya a ellos, porque ellos están arriesgando sus vidas. También ellos no están haciendo como nosotros, quédate en casa. Ellos están acá trabajando. ¿Están recibiendo ustedes algún apoyo? ¿Cobraste tu salario hoy? No, hoy no. ¿Por qué? No sé, porque yo cobro tarjeta de banco en momento y no se me habilita. Y ellos necesitan cobrar. Entonces le pedimos al intendente, por favor, le estamos haciendo un reclamo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo un reclamo para que ellos puedan cobrar su salario y también puedan tener equipos de seguridad, porque ellos están en contacto con la basura y no están teniendo. Entonces hacemos un reclamo al intendente, como no tenemos sesiones ordinarias y tenemos que convocar a las extraordinarias vía web. Yo solicito por este medio, si él me está escuchando, que le provea a ellos de uniforme y de seguridad especialmente, porque necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Desde acá les saludamos. Le damos muchísimas gracias a ustedes que están haciendo esta gran labor, y en lo que nosotros podamos colaborar, algunos, ¿verdad? Y le falta a otros. Seguramente van a cobrar mañana, pero le vamos a hacer el reclamo al intendente entonces. Para el martes. Pero otra cosa. No, que es más grave. Bueno. ¿Por qué?
El sindicato es que anda sin actividad. Ah, y también le quieren rogar al sindicato que no le hagan los descuentos compulsivos. Eso también hay que tener en cuenta también. ¿Cómo se llama el sindicato de ustedes? El Sinoema. Ellos necesitan que la ciudadanía les ayude. Ustedes ven en las condiciones que ellos están y necesitan. Así que yo hago un llamado también al intendente, debido a que no tenemos las sesiones ordinarias solamente por web y nos es difícil comunicarnos con el intendente. Entonces, que por favor apoyen a nuestros recolectores que están haciendo este trabajo encomiable de llevar la basura. Y miren, ellos están trabajando en un día como hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un aplauso para ustedes. Terrible realmente es esta exposición por parte de los trabajadores recolectores de basura, quienes evidentemente deben hacer este trabajo, pero en condiciones realmente pésimas. También vamos a pasar con esta otra denuncia que se daba en la zona de Itagua, en el kilómetro 28, barrio en Bocayatú específicamente. No respetan la cuarentena y estas familias, este grupo de pobladores que se reunieron este fin de semana, no necesariamente para hacer algo de bien o para guardar la cuarentena aislados dentro de sus casas, fueron hasta esta cancha a jugar piquiboli. ¿Se imaginan ustedes esta situación de riesgo por parte de todos los pobladores de esta localidad? Y bueno, de esta manera actuaron los policías, fueron hasta el lugar y se incautaron de la red. Pues no tenés derecho de llevar a ese señor. Como gente civilizada, la cancha no tiene dueño, la cancha no tiene dueño, la cancha es de la comunidad. La noticia estaba diciendo eso. En la noticia estaba diciendo eso, que no tiene que actuar ustedes. Pero don Juan, güey, mate cobro, porque el catubio ni monga también. Pues cosa, no entendía y la cosa no hay la prensa. Uniformado y mal educado a la vez. Pero con los chichaguas para aprender eso, va a aprender su para la gente. Ah, ni la tienen uniforme, a ver por qué voy a salir de con el uniforme que tú ya llevas de hoyo ajena. Ya el comisario directo desde Casa de Gobierno, Amalia. Fernanda, buenas tardes, contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. El saludo también para toda la teleaudiencia. Asimismo, varias novedades, en este caso aquí en el Palacio de Gobierno, algunas catalogadas incluso por internautas en redes sociales como algo histórico, porque esta mañana daban una conferencia de prensa el vicepresidente de la República y el ministro de Hacienda. ¿De qué hablaban? De que empezarán a dialogar desde mañana en el Banco Central del Paraguay con diferentes actores de la sociedad civil, incluso también miembros de los tres poderes del Estado, en torno a una reforma estructural del Estado. ¿Qué es lo que buscan? Es acortar más que nada los gastos que tiene nuestro país y redirigirlos, reorganizarlos también en sectores que hoy en día necesitan, como es el caso de salud. Escuchamos a continuación primeramente al vicepresidente Hugo Velázquez. Lo que vamos a intentar hacer es establecer 2 o 3 ideas entre todos, tanto sociedad civil como Congreso Nacional, para hacerle un planteamiento, 1 o 2 planteamientos al presidente de la República para llevar adelante esto. Esto es para achicar el Estado de manera permanente. Vamos a invitarle también a la sociedad civil para que trabaje con nosotros en una reforma estructural. Achicar el Estado. Hace bastante tiempo que el ministro de Hacienda tiene esta discusión con el Congreso y creo que hoy todos podemos ponernos las pilas para impulsar, para achicar el Estado. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de achicar el Estado? Bueno, y sobre eso vamos a trabajar, hace referencia a evitar gastos superfluos y establecer que el dinero público sea mejor invertido.
La principal consigna, y en torno a su opinión personal, decía Velázquez, que ningún funcionario público puede estar ganando más que el sueldo que recibe el presidente de la República, que se estima en aproximadamente 37 millones de guaraníes. Otro punto importante, y vamos a escuchar a continuación al ministro de Hacienda, Benigno López. Esta tarde se tiene que emitir el reglamento de la ley de emergencia para saber exactamente a cuántas personas van a beneficiar con las gratificaciones para el personal de blanco, cuántas personas van a recibir algún tipo de subsidio, en el caso de los informales también, pero habló Benigno López dando un adelanto sobre este reglamento con respecto a las disposiciones de reducciones salariales que le faculta la ley al presidente Mario Abdo Benítez de realizarlas por un periodo de 3 meses. Estas reducciones de salario, aquellos que ganen más de 5 salarios mínimos, un 10% de reducción en su salario, y aquellos que ganen más de 10 salarios mínimos en torno al 20%. Escuchemos. El decreto que está guardando con respecto a la reglamentación de la ley de emergencia va a estar listo esta tarde. Seguramente esta tarde vamos a informar sobre los detalles. Lo que le puedo adelantar es que dentro de las instrucciones que recibimos para la elaboración del decreto implican un recorte adicional de gastos, alrededor de 52 millones de dólares, que incluyen la reducción salarial de aquellos salarios superiores a 5 salarios mínimos en un 10%, y aquellos que refieren un salario mayor a 10 salarios mínimos, 20%, más corte de horas extras, combustible y una serie de ítems que se están cortando en el presupuesto de manera temporal para ser transferidos al fondo de emergencia que va a financiar los gastos de salud de este momento. También el presidente ha instruido por nota a las binacionales que durante 3 meses que dure los 3 meses que duren esta situación de emergencia, de manera temporal, tomen las medidas necesarias para que ningún funcionario de las binacionales gane más que 37 millones guaraníes, que es el salario del presidente, y dentro de ese escenario que ellos vayan acomodando su estructura salarial por el tiempo que dure esta emergencia, y mientras se hable, por otro lado, de la reforma estructural que planteó el vicepresidente. Eso se está comunicando hoy, y eso se va a ver que se cumpla de manera inmediata, ¿verdad? Esas son las 2 novedades con respecto a la situación que les quería adelantar. Importante recalcar que estas reducciones de salarios de 10% y 20% respectivamente, y también las reducciones de aquellos funcionarios de binacionales hasta los 37 millones, que es el tope que podrán ganar, es solamente durante 3 meses. Estos 3 meses de la ley que estipula la ley de emergencia sanitaria, solamente hablamos de ese punto. Después ya tendrán que iniciar desde mañana a las 11 de la mañana en el Banco Central del Paraguay una reforma que pueda incluir algún tipo de reducción similar, si no es en todo caso la misma. Otro caso también importante, otro punto importante, Roberto, Amalia, para ir cerrando. Quedan fuera de estos recortes por los próximos 3 meses el sector de salud, sector de educación, las fuerzas públicas y el Ministerio Público están exentos de estas reducciones que hablaba Benigno López. Punto muy importante realmente. Sí, lamentada reforma estructural. O sea, pareciera ser sorprendente incluso que venga Hugo Velázquez, que es el brazo político también de todo el gabinete. Por eso él decía, hay que ir acostumbrándose al achicamiento del Estado. En reiteradas ocasiones se solicitó y esta es una coyuntura muy oportuna. 3 meses de momento, pero después el propio Benigno López insistía otra vez que se va a trabajar paralelamente en cuanto a ese famoso concepto de reforma integral. ¿Qué se entiende por eso? Y de entrada que no puede haber un funcionario público que gane más que el propio presidente de la República, ¿no? Una reforma definitiva y profunda con la que soñamos todos y que vamos a tener que articular de fiscalizadores también para que eso se dé, ¿verdad? No, pero todo el estamento del sector público te viene encima, pero yo creo que el 80% de la población en general va a apoyar este tipo. Claro. Y en tanto y en cuanto se redireccionen esos fondos a salud, educación y a todo lo que hace a la asistencia a sectores mucho más vulnerables. Puedes imaginarte que un ciudadano paraguayo de Itaipú gane 110 millones de guaraníes y que un paraguayo de a pie gane 2 en todo un año. ¿Cuánto? La diferencia sustancial. Lo que una persona gana en un mes, un jornalero te gana virtualmente en 2 años. O sea, imposible. O sea que hay una tremenda inequidad social y hay que empezar por tratar de establecer puntos de equilibrio. Gracias, Fernanda. Muy amable. Buen trabajo. Hacemos una pausa breve. Ya venimos. En instante.